El diencéfalo es una estructura del cerebro formada por sustancia gris y localizada entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo, por debajo del telencéfalo y por encima del mesencéfalo. Comprende las siguientes partes: tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, todas relacionadas con el tercer ventrículo. El tálamo es la mayor estructura del diencéfalo. Comprende alrededor de 4/5 partes del mismo. Consta de masas pareadas de sustancia gris y por tanto son cuerpos neuronales que se localizan inmediatamente por debajo del ventrículo lateral en su hemisferio cerebral respectivo. Actúa sobre todo como un centro de transmisión a través del cual toda la información sensitiva, salvo la olfativa, pasa desde aquí hacia el cerebro. Los impulsos nerviosos hacen una escala a nivel talámico, estableciendo sinapsis antes de proseguir su recorrido hacia el córtex cerebral. Estas proyecciones nerviosas ponen en contacto el denominado sistema reticular activador ascendente del tronco encefálico hacia diversos puntos del córtex cerebral, lo cual promueve un estado de alerta y hace que la persona se despierte desde el sueño en respuesta a cualquier estímulo sensorial suficientemente fuerte. El hipotálamo es la porción más inferior del diencéfalo. Situado por debajo del tálamo, forma parte del suelo y de las paredes laterales del tercer ventrículo. Por debajo se relaciona con la hipófisis, mediante una circulación hipotálamo-hipofisaria en su parte anterior y mediante fibras nerviosas en su parte posterior. Los núcleos hipotalámicos son los responsables de la regulación del ritmo vital y de las constantes del medio interno. Una de estas regulaciones es el de la temperatura corporal. El hipotálamo anterior nos defiende de la hipertermia mediante vasodilatación, aumento de la sudoración y disminución de la actividad cardíaca. Si se lesiona esta parte del hipotálamo, se producirán accesos de hipertermia. Por su parte, el hipotálamo posterior nos defiende de la hipotermia mediante la vasoconstricción general, la disminución de la secreción sudoral y la provocación de los escalofríos. Si se lesiona esta parte del hipotálamo, el individuo adquiere la temperatura del medio ambiente, volviéndose poikilotérmico. El hipotálamo también regula el metabolismo del agua. El núcleo supraóptico segrega la hormona antidiurética que favorece la reabsorción del agua a nivel de las porciones distales de los túbulos renales. Cuando se lesiona esta parte del hipotálamo, se produce la diabetes insípida. Según las necesidades del agua del organismo, se regula la secreción de esta hormona. Estas necesidades son percibidas gracias a los numerosos capilares que hay en los núcleos hipotalámicos, los cuales contienen los osmorreceptores. La regulación del apetito corre a cargo de dos núcleos del hipotálamo, el núcleo del túber y el núcleo ventral. Del equilibrio de ambos núcleos dependerá el apetito normal. Así, cuando se estimula el núcleo del túber, aumenta el apetito. Su lesión inhibe el apetito produciendo un adelgazamiento llamado caquexia hipotalámica. Por su parte, la estimulación del núcleo ventral inhibe el apetito.
Su lesión provoca un aumento del apetito que hace que el individuo adquiera obesidad hipotalámica. El hipotálamo también regula las funciones vegetativas. Para el control de estas funciones, podemos dividirlo en dos partes, el llamado hipotálamo trofotropo y el llamado hipotálamo ergotropo. El hipotálamo trofotropo corresponde al hipotálamo anterior, el cual disminuye las actividades vegetativas, ahorra desgaste al individuo, por tanto se relaciona con el sistema nervioso parasimpático, tal como veremos en otro audiovisual. Y el hipotálamo ergotropo corresponde al hipotálamo posterior, el cual activa las funciones vegetativas y por tanto se relaciona con el sistema nervioso simpático. El hipotálamo regula el sueño-vigilia, aunque no se conoce exactamente cuál es el mecanismo para regular el sueño-vigilia, pero se supone que actúa a través del sistema reticular talámico. Parece ser que los mecanismos del sueño estarían a nivel del hipotálamo anterior, mientras que los de la vigilia estarían a nivel del hipotálamo posterior. En consecuencia, una lesión del hipotálamo anterior induciría a la aparición de insomnio, mientras que la lesión del hipotálamo posterior induciría a la aparición de somnolencia permanente. El hipotálamo regula los mecanismos de la emoción. De hecho, es el centro donde se somatizan las manifestaciones emocionales, traduciéndose en cambios de las funciones psicológicas y orgánicas de tipo vegetativo. A través de sus concesiones con el bulbo raquídeo del tronco cerebral, el hipotálamo ayuda a provocar las respuestas viscerales ante distintos estados emocionales como la ira, el temor, el dolor o el placer. En esta regulación de la emoción, el hipotálamo actúa formando parte del sistema límbico, tal como veremos en otro audiovisual. Y finalmente, el hipotálamo también regula la hipófisis, tanto el lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, como el posterior, que es la neurohipófisis. Hipotálamo e hipófisis forman una unidad funcional que también estudiaremos más detalladamente en un audiovisual del bloque del sistema endocrino. El epitálamo forma parte del techo del tercer ventrículo. Podemos considerar tres partes importantes en él: los plexos coroideos, la epífisis o glándula pineal y los núcleos avenulares. Los plexos coroideos son ovillos capilares que se localizan en las paredes ventriculares del cuarto ventrículo cerebral. Su función es la de sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias, mediante uniones estrechas, cubren los capilares de estos plexos coroideos. El plasma sanguíneo es filtrado en estos capilares y las células ependimarias se encargan de secretar las sustancias del filtrado al interior de los ventrículos. Esta capacidad secretoria es bidireccional y explica la producción continua del líquido cefalorraquídeo y el transporte de metabolitos desde el tejido nervioso nuevamente hacia la sangre. A causa de las uniones estrechas entre las células ependimarias, las sustancias que ingresan al líquido cefalorraquídeo desde los capilares coroideos no pueden escapar entre estas células. En cambio, deben atravesar las células ependimarias. Esta barrera hematorraquídea permite la entrada de ciertas sustancias en el líquido cefalorraquídeo y la exclusión de otras, lo que protege al encéfalo y la médula espinal
de sustancias potencialmente nocivas transportadas por la sangre. La glándula pineal o cuerpo pineal es una pequeña glándula en forma de cono o de habichuela que sobresale de la línea media posterior del tercer ventrículo. Es considerada parte del sistema endocrino porque secreta la hormona melatonina. Aunque muchas sustancias químicas se han identificado en la glándula pineal, solo esta hormona melatonina parece ser la que es segregada en cantidades importantes o significativas. Se cree que la melatonina es un desencadenante del sueño que desempeña un papel importante a la hora de establecer el círculo día-noche del organismo. Los niveles de melatonina suben y bajan a lo largo del día y de la noche. Los máximos niveles se producen por la noche, ya que la oscuridad es un determinante del estímulo para su producción a partir de la serotonina endógena. Estos mayores niveles nocturnos nos inducen al sueño. Por su parte, los menores niveles tienen lugar durante la luz del día, alrededor del mediodía. La melatonina está comercializada y cuando se recibe por vía oral, parece contribuir al ajuste del reloj biológico del cuerpo al inducir el sueño y ayudar al organismo a ajustarse al jet lag, por ejemplo. Y la tercera estructura importante del hipotálamo estaría comprendida por los núcleos avenulares, que son dos, la avénula media y la avénula lateral. Estos núcleos se relacionan con el olfato, especialmente con las respuestas emocionales frente a los olores. Así, por ejemplo, un perfume nos puede desencadenar emociones agradables o desagradables basado en experiencias anteriores. Lo mismo ocurriría con el olor de nuestra comida favorita. Recientes estudios parecen también relacionar especialmente la avénula lateral a la recompensa y motivación en lo que respecta a conductas adictivas. El subtálamo es una estructura compleja vinculada a la gestión del movimiento corporal y que cuenta con gran multitud de conexiones con diferentes regiones cerebrales, como por ejemplo la sustancia negra y los núcleos rojos. También conecta con el tálamo, el hipotálamo, la corteza motora y prefrontal o los ganglios basales, en especial con el globo pálido. Las principales secciones que pueden considerarse dentro del subtálamo son el núcleo subtalámico, la zona incierta y los núcleos de Forel. El núcleo subtalámico es una de las principales estructuras del subtálamo. Es un núcleo de forma ovalada con una gran importancia debido a la gran cantidad de aferencias que recibe. La más relevante debido a su vinculación con la gestión del movimiento es la relación que tiene con los ganglios basales, con los cuales interactúa mediante el neurotransmisor glutamato. Estos ganglios basales son responsables de movimientos automatizados que se realizan sin intervención del córtex cerebral. El núcleo subtalámico también tiene conexiones glutaminérgicas con la corteza motora primaria, la prefrontal y la premotora, así como el tálamo y la formación reticular. Por tanto, el núcleo subtalámico, junto con los ganglios basales, interviene en aquellas situaciones en las que realizamos movimientos automatizados, así como en su correcta coordinación. La zona incierta es una zona que envuelve al núcleo subtalámico. Tiene forma de lámina y está implicado en el control del movimiento, formando parte de la vía extrapiramidal y también en conexión con la corteza motora. Por tanto, es una zona que también interviene en la coordinación del movimiento no voluntario.
Y los núcleos de las áreas de Forel son 3 pequeñas zonas de materia blanca del subtálamo, llamados también campos de Forel, y que actúan como proyecciones nerviosas a diferentes regiones cerebrales. El subtálamo es una estructura de gran importancia para el correcto funcionamiento del ser humano, teniendo un gran papel en la integración de la información motora que permite la gestión del movimiento. Especialmente se ve vinculado a aspectos involuntarios del movimiento y al control preciso de éste, afectando en gran medida a ello su conexión e influencia con los ganglios basales. Además del control motor, también se ha observado que el subtálamo influye en la orientación y el equilibrio, observándose ante su lesión un mayor riesgo de caídas, especialmente si esta lesión afecta a la zona incierta.